Banda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en el recinto cruzazulino del maestro Lorenzo Martín Hernández López. Pues, profe, muchas gracias No, al por contrario, el gusto es recibirnos de mío. nuevo y me da gusto saludarte nuevamente y volver a tratar un tema que pues es en el que tú sabes mucho y que tienes una amplia experiencia, que es la parte educativa. Quiero arrancar con algo rápido, ¿no? Antes de preguntarte por qué le vas a Cruz Azul Sí. y por qué, bueno, no todos los profes son perfectos, yo lo sé. No, mentira, mentira, mentira. No, pero, profe, ¿cómo has visto esa evolución Ajá. de- del sistema educativo en México, ¿no? ¿Tú qué contrastes has encontrado desde dentro del aula? Eh, por ejemplo, desde Calderón, Peña Nieto y ahora con la 4T. Sí, ¿Qué diferencias has encontrado en ese rediseño que ha tenido el sistema educativo en esos términos? ajá. Pues mira, realmente la evolución de la educación en nuestro país ha sido más de forma que de fondo. La forma, pues es muy fácil, ¿no? Es decir, cambiar o pasar de áreas de conocimiento. Te recordarás que incluso muchos de nosotros fuimos formados en esa, sobre todo a partir de ese momento, ¿no? De ciencias sociales, ciencias naturales, las matemáticas como que se habían quedado así, aisladas en ese sentido, español igual, pero básicamente esa era la estructura, áreas de conocimiento, ¿sí? Después se pasa para lo que empiezan a ser asignaturas. Incluso se empiezan a implementar asignaturas como historia de Veracruz o historias regionales, que de acuerdo a la entidad, para no digamos, ir en contra de la dinámica de que somos una república formada por entidades federativas, cada una con su propia idiosincrasia, y llegamos hasta lo que hoy muchos lo ponen, y tal vez lo que voy a decir a muchas personas no les pueda no gustar, como que lo ponen como si fuera ya, ahora es cuando, ¿no? Pero en realidad yo, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he participado y demás, pues realmente la educación sigue enfrascada en esa condición, un cambio de forma, pero no de fondo. ¿Qué es la forma? Pues la forma es la estructura general, de cómo están adaptadas o integradas los campos formativos. Hoy se habla así, campo formativo, ¿sí? Pero en el interior, en lo que es la orientación psicológica, la orientación filosófica, las bases técnico-pedagógicas que tengan un impacto en lo que se busca formar en los futuros ciudadanos mexicanos, realmente estamos quedando cortos. Y lo vemos hoy cuando es triste ver y lamentable escuchar noticias donde pues maestros están ya totalmente desprotegidos, donde el alumno ya no tiene ese sentimiento de pertenencia de su escuela, de dónde se forma, y es precisamente por todo este manoseo que se le está dando a la educación, desde cualquier óptica que tú le veas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo al menos veo ahorita, ¿sí? Algo que se está así como que marcando mucho, la planeación. Como si dijeran, la planeación es el cáncer que le está acabando a la educación. No es cierto, ¿sí? No es cierto, ¿sí? Porque sí es básico, sí, definitivamente. Hay que seguir un planteamiento de a dónde queremos llegar y qué recursos tenemos y qué es lo que debemos de promover. Pero estamos abusando de esa planitis, o sea, eh, todo es planeación, sí, muy bonito, pero lo que importa es el impacto que tenga en lo que estamos formando. Y ahí es en donde yo considero que hay muchas fallas. Fallas porque, uno, en nuestro sistema educativo pareciera que trabajamos como islas: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. No hay una línea continua, ¿sí?
Porque, por ejemplo, secundaria, que es en donde nosotros nos desempeñamos, nosotros partimos de una idea de que cuando a mí me llegue un niño a secundaria, es porque ya están desarrolladas todas sus habilidades y capacidades que tiene, para que él le permita en un momento dado integrarse a un nuevo conocimiento que lo faculte para poder tomar buenas decisiones, porque él va a seguir avanzando. Pero ¿cuál es tu sorpresa de que cuando llega el niño a secundaria no trae nada? ¿Sí? ¿Sí? No trae un desarrollo de habilidades que nos permita garantizar un aprendizaje, no lo hay. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si a eso le sumamos la gran diversidad estructural de México, pues vamos a ver que las escuelas son tan diversas y tienen tantas necesidades que definitivamente el modelo, por muy buenas intenciones que se tenga, no va a dar un buen resultado. Porque yo estoy corto ahorita. Yo no supe qué se logró y qué no se logró con el anterior. ¿A dónde llegamos? Nadie nos dijo nada. ¿Sí? Simplemente ese modelo ya no sirve. Ese modelo ya ahí quedó. Ahora viene este. Y no lo ponen como si fuera la panacea, como si fuera lo mejor de lo mejor. Bueno, En ese sentido, ¿crees que siempre ha pesado más lo político? definitivamente. O sea, siempre ha sido el filtro de la política del gobernante en turno el que decide qué cambia, qué no cambia y por qué cambia, sin quizás dejar cosas que han servido o pudieran haber servido Uh-huh. y hacer un cambio real sin tener que tener ese recelo hacia es que es del otro presidente o es del otro régimen o es del otro partido. ¿Crees que eso ha afectado? Definitivamente, sí, sí. La educación en México se ha pintado de los colores de, valgas de la expresión, del partido dominante. En su momento fue tricolor, cuántas décadas desde, desde que se forma la nueva política mexicana, ¿sí? Después se pinta de azul, ¿sí? ¿Sí? Y Después no de este azul, ¿eh? no, de este estaría maravilloso, sería fundamental. No, o sea, y hoy pues está de color vino o guinda, no sé cuál sea el color, pero definitivamente eso es lo que le ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque si tú vas a las comunidades rurales, o sea, lo vemos en la óptica de lo nuestro, ¿sí? Pero si tú fueras al entorno rural, yo tuve la oportunidad hace unos días de visitar una localidad por Perote, pero hacia lo que es la montaña, y, y no, hombre, pues ahí dices tú, ¿y aquí cuándo les va a llegar la cuarta transformación? ¿Sí? Es que tú no me puedes pedir un pastel sabroso, bien, si no tengo los Ingredientes. elementos, los ingredientes adecuados, ¿sí? Si me estás dando huevo de tercera, leche de segunda, ¿sí? Harina, sabrá Dios de qué. Y esto lo metemos a un bol, lo amasamos, y ahí está. Y quiero un pastel bueno. ¿Por qué? Porque en un momento dado es una exigencia que se da en las políticas internacionales, a donde México está por ahí, ¿sí? Y yo me preocupa hoy escuchar, lo entiendo, sí, pero no lo justifico. Cuando dicen que ya no hay que reprobar a nadie, ¿sí? Es que no es reprobar, no es reprobar, es crear personas que tengan la capacidad de demostrar que son o están en condiciones de enfrentar cualquier reto, cualquiera que éste sea, ¿sí? Independientemente de que alguien vaya a continuar y va a terminar una licenciatura o alguien que va a dedicarse a tener un negocio y demás, pero que tenga esas condiciones. Oye, hay una pequeña pausa. ¿No crees que también al gobierno le ha faltado un poco de generar cierta responsabilidad mucho más marcada en los padres también? Y sobre todo atender lo que tú dices, la parte de infraestructura, ¿no? Que quizás ahí debería concentrarse todos los esfuerzos de generar esa equidad e igualdad, más allá de la ley o cuestiones de educación, ¿no? Que eso pues ya está muy definido. Pero ¿no crees que también a la par de lo que falta en infraestructura, también como que los papás les falta a veces autocrítica
y a veces por eso hay alumnos que son más dedicados que otros o más comprometidos que otros. Sí. Esa parte, ¿tú cómo la valoras? Pues lo que pasa es que los padres también son producto de un sistema. Y si ese sistema tampoco los formó, tampoco les dijo cómo ser papás, ¿sí? Muchos aprendieron a ser padres sobre la marcha y sobre las mismas deficiencias que ellos trajeron desde su propia, tanto de la escuela como de su propia familia, ¿sí? ¿Sí? El problema es que ahora ya estamos perdiendo autoridad, que es lo más riesgoso. Ya no tenemos autoridad, ¿sí? Antes alguien escuchaba la palabra docente y demás y sentías que era un estatus que tenías dentro de la sociedad, tenías un reconocimiento social. Hoy ya no, ¿sí? Hoy ya no, ¿sí? Ya no, ¿por qué? Porque el mismo sistema nos ha ido forjando esta estructura, esta condición, ¿sí? Y eso, por decirte, en relación a lo que es la formación, pero definitivamente los papás, no todos, no, hay papás muy comprometidos, pero hay papás que a veces tienen una imagen diferente de un hijo a lo que en realidad ese niño o esa niña están demostrando dentro de la escuela. Están muy limitados en muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué opinas de los padres que piensan que la escuela es adoctrinamiento? Y eso lo opinan desde antes de este plan, nuevo plan o programa de estudios. Ujú. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Hasta dónde sí es adoctrinamiento? ¿Hasta dónde eso está bien? ¿Hasta dónde está mal? Porque, pues, o a lo mejor ni siquiera el término cabe, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Si llega un papá y te dice, Ujú, profe, es que usted está adoctrinando a mi hijo. ujú. ¿Qué se responde? Pues mira, lo que pasa es que, bueno, dentro de todo el modelo educativo hay dos currículums. El currículum abierto, que es el que se ve, el que está, que nos enseña y nos muestra todo lo que forma un plan de estudios, materias, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado está el currículum oculto. ¿Qué tipo de mexicano, de ciudadano quiero? Porque la sociedad está. Bueno, eso siempre va a estar. Eso nadie lo va a negar. Aquí lo que nosotros debemos de crear es que ese niño o esa niña desarrolle la capacidad y la condición de que ella pueda tomar o puedan tomar las mejores decisiones, ¿sí? Porque definitivamente, mira, yo en su momento, y digo porque realmente si ahorita me preguntaran, oye, ¿cuál es tu tendencia política o qué partido? Pues sí que ninguno. ¿Por qué? Porque no hay un modelo real que le dignifica a México lo que le está haciendo falta, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero bueno, en sus orígenes yo era simpatizante y lo sigo siendo, o sea, el Partido Revolucionario, aunque pues, todos los problemas y todas las condiciones que tampoco nadie va a poder tapar, ¿sí? Pero vemos ahorita con Morena que pudiera ser o pudo haber sido una alternativa, vuelve a ser lo mismo. Es que volvemos al ejemplo del pan, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer un pastel, ¿sí? Que sepa diferente cuando los materiales son los mismos, ¿no? ¿Cuántos de los que están ahorita en la política morenista fueron de los partidos anteriores? ¿Sí? Ya desde ahí pierdes la originalidad o el postulado de un partido. ¿Sí? Ya no lo hay. ¿Sí? Y lo peor del caso es que sí, definitivamente, sí estamos adoctrinando, pero el mismo gobierno lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? Pues ahorita velo tú a través de las becas. ¿Sí? Nadie puede negar, nadie puede decir que el entregar tantas becas tiene un trasfondo político. ¿Por qué? Porque esos niños que ahorita le están dando una beca, más adelante van a ser, tarde o temprano van a ser partícipes de la política. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio va a querer votar por alguien que le está dando? ¿Sí? Pues no, aunque sepan que está mal. ¿Por qué? Porque están dando un recurso. Entonces, ahorita el partido que está en campaña permanente. Y ni siquiera van a necesitar hacer campaña mucho, simplemente con lo que están haciendo ahorita.
Problema es que ahí sí, estamos enseñando a los niños a que esto, pero a cambio de nada, ¿sí? Yo sí estoy de acuerdo con las becas, sí, pero ¿a cambio de qué? A cambio de... Un intercambio equivalente Exactamente. de meritocracia, que eso también es muy cuestionable, ¿no? Ajá, Pero bueno, cuestionable en el sentido de que hoy en día la meritocracia pareciera que para ser un ciudadano funcional económicamente es muy complicado, ¿no? Realmente, por muchos estudios que tengas, ya no es como que te vas a volver rico estudiando mucho, no, pero te da ciertas ventajas y ciertas, pues ya ni siquiera estatus, pero sí te da cierta potencialidad sí, para posibles caminos diversos, ¿no? Eh, Aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué rumbo debería tomar la educación en ese sentido? Porque retomando lo que tú dices en la parte de la planeación, ¿cuál sería la mejor versión de un sistema o de un plan de estudio, sobre todo, en el aspecto de lo que se debe enseñar? ¿Debe ser comunitario como ahora? ¿Debe darle prioridad a las competencias, a los aprendizajes clave como era antes? ¿O debe ser equilibrado, ¿no? Porque siento que todavía hay mucha disyuntiva y no se ha logrado concretar lo que es el plan de estudios nuevo. ¿Tú cómo lo ves? pues mira, para mí sería idóneo que la planeación debe de existir. O sea, eso no es algo que debemos de negar, pero no como lo están planteando, no tan técnico y que muchas veces ese tecnicismo ni las mismas autoridades lo entienden, ¿sí? La planeación puede ser, pero algo más sencillo, algo más cercano a la realidad, ¿sí? Y definitivamente, sí, o sea, tenemos que formar o forjar ciudadanos que van a trabajar en un contexto eh, social, comunitario, ¿sí? Pero ¿a partir de qué? A partir del desarrollo de las condiciones individuales y personales de cada sujeto. Es decir, yo como sujeto partícipe de las necesidades sociales de mi país, ¿qué puedo aportar? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Obviamente, ese sujeto tiene que tener las bases necesarias para tomar buenas decisiones, ¿sí? Para no tomar a la ligera, para que sepa en qué momento un contenido que veamos en la televisión o en no sé, en cualquier lugar que tú quieras, sepa decir, eso es cierto o no es cierto, eso es verdad o es mentira, ¿sí? Porque ahí volvemos a lo mismo. El gobierno está tratando de atacar unas situaciones y es permisible con toda la desinformación que hay en las redes sociales, en la televisión y demás. Al niño le exiges que en la escuela coma bien, pero por otro lado en la televisión, Sabritas, Bimbo, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad en la que va a estar, no va a estar encapsulado en una escuela, se va a tener que enfrentar a una sociedad. Ahí viene la verdadera educación. Cuando sí, aun cuando esté eso en la televisión, yo pueda decir, eso no, porque no me conviene. Mira, ahí te va algo que yo acabo de platicar con unas expertas en nutrición, son ingenieras en alimentación, y ellas mencionaban justamente algo relacionado a esa parte de la nutrición en la escuela, educación y costumbres. Eh, y me decían que en los estudios que ellas han hecho, que prácticamente no es que, no, que sea inútil el hecho de que ya no se vendan, por ejemplo, comida chatarra y demás, pero efectivamente eh, es muy complicado que el individuo, si en su casa, ¿no? Si el chico en su casa tiene malas costumbres alimentarias y aparte tiene estímulos que lo rodean, que él se pueda, digamos, resistir. Entonces, bueno, va de la mano con lo que tú dices, ¿no? Porque pues ahora sí que es muy individual la conciencia que pueda llegar a tener un chico o un adolescente en su crecimiento para después resistirse y tener ese pensamiento crítico, decir, esto lo hago y esto no lo hago porque ya entendí que esto me beneficia y no me beneficia. Y en el Ujú. aspecto de la comida,
sigue siendo muy complejo y sigue siendo difícil, es un terreno difícil. Los mexicanos nos cuesta mucho y somos presa de nuestros deseos alimentarios, ¿no? Sí, Entonces, por ahí va, por un lado, ¿no? Y por otro, pues tiene razón en cuanto a la parte de la planeación, pareciera que es un requisito que hay que cumplir a cabalidad o desde ahí se estigmatiza al maestro como malo, ¿no? No lo dicen abiertamente, pero sí te lo dan a entender, ¿no? sí. Pues, los asesores técnico-pedagógicos, pues siempre recalcan todo eso y está bien, o sea, yo también estoy de acuerdo. Creo que sí es algo que debilitaría mucho la labor de un maestro no tener una planeación, pero en ese sentido creo que deberíamos estar más abiertos a no solo la planeación como el foco de la magia que va a ser el aprendizaje, sino como que los libros de texto también tuvieran una base que no sea como que el temor a caer en el neoliberalismo porque no trae ciertas sugerencias pedagógicas o sugerencias didácticas. Siento que hay un área de oportunidad ahí muy grande, por no decir que están muy limitados, pero no sé esa parte, ¿tú qué opinas? ¿Crees que, aparte de la planeación, crees que los libros de texto son mejores o peores que otros modelos? Pues mira, yo siento que para mí, pues sí son peores. Sí, se va a escuchar y, y tal vez habrá muchas personas que digan que lo contrario, pero son peores en el sentido de que solamente se están convirtiendo en una fuente informativa cortada a conveniencia de lo que se quiere masificar, no tanto de lo que se pretende que se sepa o que el niño o la niña conozcan, ¿sí? Entonces, se convierten en eso. ¿Por qué? Porque el trasfondo era quitarle el gran negociazazazazo que en su momento fueron las distintas editoriales. ¿Cuántas editoriales tú recordarás había y te llegaban hasta con los paquetes de libros y hasta te daban el libro del maestro, te lo regalaban, te daban curso de cómo aplicarlo, etcétera, etcétera? Había toda una mercadotecnia enorme, sí, había un... ¿Por qué? Porque teníamos alumnos cautivos y esos eran futuros compradores de libros, ¿no? Bueno, dijo el gobierno, eso es un negocio. Pero no, pues mejor que se vengan para acá, ¿no? O sea, que estén aquí, yo les voy a proveer lo que yo quiero que sepan, lo que yo quiero que tengan, ¿sí? Vinieron esos libros de texto. Ahora, pero está pasando lo mismo. Yo te platicaba, ahorita, bueno, ya editoriales te ofertan en eso de, ya salió la planeación del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo, 150, 200 pesos, paquete completo donde te viene el plan sintético, plan analítico, guía de trabajo, guía para el alumno, guía para el docente, vaya hasta el examen y hasta te viene lo de las listas para que ya nada más tú cargues y ya está todo. Si tú llega un supervisor, un inspector escolar, me pide eso, pues yo le presento, ahí está, ya está hecho. Sí, Claro. sí, ya estoy cumpliendo. De eso a que eso vaya a impactar en el alumno, hay mucho trayecto, ¿sí? Esa es una. Me da risa que faltando 3 o 4 días para los consejos técnicos, pues esas mismas editoriales ya sacaron las guías para el taller, ¿sí? Entonces, dime, ¿en dónde estuvo el, el beneficio? ¿Sí? ¿En dónde, no? Ahora, tú analizas los libros y son muy tendenciosos, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es creer o tener la certidumbre de que el modelo educativo ahora dice primero los pobres. Esa es la que te venden. ¿Sí? Ahora, primero los pobres, sí, pero y le estamos creando las condiciones para que ya no haya pobreza en México. No es cierto. Eso es mentira. Eso es de las mentiras más grandes que hay. ¿Sí? Somos de los países donde la pobreza, la marginación real, sí, existe y está muy fuerte, sí, sí.
¿Por qué? Porque siempre, aunque volteamos el mundo, para nosotros lo volteamos, donde las primeras, las clases sociales altas, ¿sí? Estaban en la cúspide, pues ahora nomás lo volteamos y ahora es al revés. Pues sí, pero estos son los que siguen dominando esto. ¿Por qué? Porque la condición universal eso marca, ¿sí? Porque somos países consumidores, somos países dependientes de la tecnología. No es posible que ya ahorita, si vistes, ya nos van a quitar el recurso de las paqueterías. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ahora las planeaciones, ¿sí? Sino a partir del 11 de abril creo que va a haber ahí ¿Qué un vamos a tema. hacer? Vas a tener que, porque si tú quieres seguirle, pues ahora le vas a tener que invertir. Pero imagínate con los salarios que tenemos, ¿sí? Porque realmente el magisterio no está bien pagado. Bueno, al menos no los obreros que somos, ¿no? Probablemente en otros niveles puedan existir mejores condiciones económicas. Fíjate que a mí me preocupa más la pérdida de autoridad como maestro ante los alumnos, Sí. y no tanto a los alumnos, sino en general ante la sociedad, porque siento que el maestro ahora se ve como alguien, pues no sé, muy diferente a como era antes. Esto hablabas hace rato que iniciamos la charla de que tenía cierto estatus o cierto prestigio, ¿no? Ahora ya cualquiera cuestiona al maestro, a cualquier momento lo amenaza, lo golpea, ¿no? Hay cualquier cantidad de noticias que han salido desde 2025 para atrás, si no es que antes, ¿no? Y por ahí un dato que mencionaban en una cápsula con Aristegui, que sea 4 de 10 maestros han sufrido o padecido alguna especie de violencia, burla o algo relacionado a maltrato, ¿no? Por parte de un estudiante. Entonces, bueno, eso refleja también, pues esa parte que yo te decía, que siento que esa facilidad en que los padres pueden incidir a poder reclamar airadamente, sin razón o con razón, a un docente, pues también creo que eso va en detrimento de la misma práctica, ¿no? Eh, no sé tú cómo lo veas, cómo podría equilibrarse esa parte, porque también regresar a eso de que el maestro podía pegar al alumno es ridículo, ¿no? Yo creo que eso tampoco cabe, pero ¿qué deberíamos hacer para compensarlo? Generar nuevas leyes, que sí se repruebe o que se repruebe, pero que sea de otra manera, es decir, otros mecanismos donde se le pueda dar a entender a un alumno y un padre de familia que requiere un poco más de compromiso, no señalarlo, focalizarlo como que algo que es una mala persona o un mal estudiante, sino que quizás debe redoblar esfuerzos para poder pues mejorar su participación en los aspectos del aprendizaje. ¿Qué nos falta en ese sentido? Para recuperar también credibilidad. Pues mira, en primer lugar, que, que los ejes, retomando las ideas de los ejes articuladores, nada más que aquí diríamos los ejes que forman parte del sistema educativo, trabajen hacia un mismo punto. Alumnos, padres de familia, maestros y autoridades escolares. ¿Sí? Que no nos veamos por separado, que no nos veamos como rivales, sino que vamos hacia un objetivo común. ¿Cómo? Creando condiciones para que esos niños reciban un estímulo de decir, quiero llegar a ser alguien en la vida porque, porque mi país me necesita, ¿sí? Y los padres tienen que caerles la idea de que si ellos no son los que nos forman un puente donde compartamos ese mismo principio, porque yo no creo que ningún maestro haya o tenga la intención de perjudicar a un alumno, al contrario, cuando vemos a un alumno que le cuesta trabajo, cuando vemos que no puede, pues lo hemos visto en nuestra escuela, hay compañeros maestros muy comprometidos que crean las condiciones para que esos niños puedan rescatarse, ¿no? Pero, pero el sistema educativo no es solamente la Efraín Ramírez. Sí, el sistema educativo son muchas escuelas, Claro. con muchas aristas, con muchas problemáticas, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué debemos de exigirles a nuestras autoridades? Pues primero que mejoren nuestras condiciones de trabajo, ¿sí? Yo haciendo, te acabo de mencionar,
con la tristeza de enfrentarte a una realidad, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita el problema que tengo, ¿no? Y cómo pues, se supone que mi autoridad me debe de proteger y cuidar mi integridad, y pues me niegan esa posibilidad de diciendo, no, pues mientras tú tengas un ojo con el 50%, debes de seguir trabajando. ¿Cómo? Pues ya tú te las arreglarás o dependerás de la buena intención que mi autoridad educativa inmediata tenga, de decir, pues es que el maestro no puede cumplir con eso que le están exigiendo porque no tiene las condiciones físicas para poderlo hacer. Entonces, ahí está el compromiso. Cuando nosotros que nos quitemos todas esas limitantes y de verdad trabajemos como un colectivo, no, hombre, ¿sí? Seremos lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero mientras sigamos todavía apostando por un modelo educativo basado en eso, definitivamente. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces quienes nos van, nos exigen, nos platican, nos dicen, esta es la planeación que deben de hacer, esto es lo que deben de hacer. Mi pregunta sería, ¿tú directivo, tú jefe de enseñanza, tú quien quieras tú, ¿sí? ¿Tienes la calidad moral para exigirme cuando tú también fuiste producto de algo igual? ¿Sí? Porque pues, todos hemos sido productos de un modelo, de un esquema educativo que no ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación de cuáles han sido nuestros alcances, ¿sí? Acuérdate que antiguamente nos daban cursos presenciales, porque a raíz de la tecnología el gobierno se ahorró mucho. Pues, plataformas, órale, ¿sí? Y ya con eso, si alguien le dijera qué está haciendo por mejorar tu educación, pues yo les estoy dando cursos para, Sí, sí, como ¿sí? que también cumplen de una Yo manera cumplo. Y ahí burocrática. está. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque aquí viene que el sistema educativo mexicano está inmerso en una política internacional, mundial, ¿sí? Nuestro país, por ejemplo, entre tantos organismos, pertenece a la OCDE. Y tú sabes que la OCDE exige resultados para que yo te pueda Dar dinero. dar dinero, ¿sí? Pero ¿cuál es la exigencia? Te voy a dar, pero me tienes que entregar buenos resultados. ¿Cuáles son esos buenos resultados? Que tus niveles de efectividad en los alumnos vaya en decremento, es decir, que menos números rojos, ¿sí? De ahí viene, por eso es que a veces cuando escuchas eso de no reprobar a nadie, será no reprobar a nadie, porque realmente creemos que pues si no aprende ya no es culpa de nosotros y adelante, o porque hay un interés detrás de maquillar un sistema educativo que no está dando resultados. Oye, ¿por qué? Eso es algo que yo veo desde, el, desde hace como 8 años, 9, que siempre a los mexicanos nos cuesta trabajo tanto el pensamiento lógico matemático como la comprensión lectora. Y ya después, por supuesto que nuestra capacidad cognitiva y nuestro desarrollo es diferente cuando ya uno pasa la prepa a la misma universidad, ¿no? Tal vez por cuestiones de conciencia, además. Pero ¿por qué, por ejemplo, a otros países no les va tan mal y a nosotros sí? ¿Será una cuestión muy del mexicano? ¿Tú cómo lo interpretas? Porque ya Ujú, es que la UDE también habla mucho de eso, ¿no? De que pues México, dentro de los países que siempre le va, ¿no? También en comprensión lectora ni en pensamiento lógico matemático. ujú. Pero ya es algo que se repite, ¿no? Entonces, por muy tendenciosa que sea la UDE, me parece que no sé si pasa más por nosotros, por una combinación de las dos cosas. El examen, bueno, ¿cómo se llama? Los instrumentos son más complejos de lo que pensamos. ¿Tú cómo lo ves? Incluso desde cómo lo vives con tus propios alumnos, profe, ese sentido. Mira, lo que pasa es que en México importamos modelos que para empezar no considera mucho la idiosincrasia. Sí tiene que ver en algo nuestra forma de ser de los mexicanos, o al menos lo que nos han ido formando durante los últimos años. Porque yo recuerdo, por ejemplo, al menos que antiguamente cuando un niño
terminaba la educación primaria, era un niño o ya era un joven que terminaba, pero que tenía habilidades desarrolladas, matemáticas, ¿sí? El español, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá no estudió más allá de la primaria, pero sin embargo, en el manejo de las matemáticas era muy bueno, ¿sí? Un problema te lo resolvía así. Y no se sabía el tecnicismo de que pi, que por r, que por... No, pero era práctico, o sea, era práctico, ¿sí? Y esto tiene una justificación, fíjate que yo la otra vez analizando algunos modelos educativos, pues analicé la mayoría y la mayoría de los modelos comienzan lo que es la estructuración cognitiva o lo que es el conocimiento después de los 8 o 9 años. Antes de eso, la educación es más formativa en muchos contextos, ¿sí? Higiene personal, alimentación, ¿sí? ¿Sí? Relaciones sociales, trabajo comunitario, colaborativo. ¿Por qué? Porque todas esas van a ser herramientas que le van a hacer al joven muy necesarias cuando entre al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Japón, ¿sí? Si tú manejas un preescolar japonés con un preescolar mexicano, chécate bien qué le dan y qué le enseñan a un preescolar en México y qué le enseñan a un preescolar en Japón. ¿Sí? En Japón, en la preescolar es para desarrollarles todas las habilidades de interacción. Al niño lo dejan que él se prepare su desayuno, lo orientan, pero Más kinestésico, tal vez. exacto, exactamente, ¿sí? Nada de conocimientos formales, Nada de ponte, nada, aprende el abecedario, ni ya empieza a escribir. no, No, y aquí estamos obsesionados de que voy a meterlo en la guardería porque ya sale leyendo, ¿no? Dice, y exactamente. aquí ya sale haciendo un ensayo, ¿no? Pues sí, termina el niño saliendo y leyendo, el de preescolar ya pasa a la primaria, pero no sabe qué hacer con eso porque otros ámbitos y otros contextos que pudieron haberle servido más no los ha alcanzado a desarrollar, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, volviendo a la realidad mexicana, te digo de mi papá, antes terminar la primaria era casi como si terminara la secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos conocimientos eran muy prácticos, ¿sí? Eran muy prácticos. Oye, otra cosa, ¿se puede ser cualitativo con calificación? Es decir, ¿se puede ser cualitativo evitando lo sumativo o hay un contraste ahí? Porque eso es algo que ya me está empezando a hacer ruido, ¿no? Ujú. Porque exigen y piden una educación, una evaluación formativa, cualitativa, pero aquí hay una brecha bien compleja. ¿Cómo lo cualitativo lo vas a transformar en un número? O sea, ¿cómo evitas esa subjetividad? Porque pareciera que te brillan a eso, ¿no? Ujú. Y si no quieres ocupar lo cualitativo, lo formativo, debes terminar siendo sumativo, aunque no te guste, ¿no? Entonces, el maestro hoy en día está como que en ese juego, ese vaivén, de por un Sí, lado, mi formación debe reflejar todos los aspectos formativos, pero al final te tengo que poner de una escala de 6 al 10 lo que yo crea o lo que sumativamente consideré dentro de la secuencia didáctica. sí, Entonces, sí. ¿cómo lo ves? Mira, lo que pasa es que lo uno siempre te va a llevar al otro. Hay países donde no manejan, entre comillas, el número, porque supuestamente el número es un elemento frío. Sí, es Sí, sí, un sí. 7 es 7, ya. Un 5 es 5, un 10 es 10. ¿Sí? Pero hay otros países que lo han cambiado por letras. Y al hacer la interpretación, tarde o temprano, te lleva a darle un valor. Sí, porque ¿Sí? A, tú lo haces como excelencia, Es o es la A porque es el primero, es etcétera, ¿no? exactamente, Si sí. es una C, pues es tercer nivel, entiendes que hay Ajá. una, no es lo mismo que una A, a final No, de no, no, cuentas, ¿no? no. Y hay países, por ahí, volviendo al tema de Japón, Japón utiliza el nivel básico, medio, avanzado, excelencia. No manejan tampoco letras ni números.
Pero para llegar a ese nivel, definitivamente tiene que haber una cuantificación de qué parámetro me permite alcanzar el siguiente nivel. Sí, tarde o temprano nos va a llevar. Aquí el problema no es tanto la asignación de una calificación, sino la interpretación de ese valor o esa escala estimativa que tú le pongas a un niño. ¿Cuáles van a ser sus áreas de oportunidad? Sí, eso es lo que debe de importar, es decir. A ver, profe, te voy a poner un caso que la Ujú, otra vez yo estaba reflexionando. Tú le pones a un alumno 9 ujú, y llega un papá y te dice, ¿por qué tiene 9? Si debería tener 10, creo que ujú, más o menos lo que yo vi en su libreta y lo que me comentó y los rasgos de relación, etcétera. Y tú le dices, es que es mi interpretación formativa. ujú, Y te dice, pues eso es subjetivo, póngale el 10. ¿Tú cómo justificas haber reinterpretado ujú, desde lo formativo un 9 y el papá te exige que tiene 10 porque en lo sumativo él entregó todo? ujú. Ahí cómo lo haces, cómo te defiendes de eso, profe? Pues, por ejemplo, en este caso, aquí argumentando o teniendo un argumento de cuáles serían las tomas de decisiones adecuadas que le permita elegir o seleccionar aquello que le pueda garantizar un buen resultado, ¿sí? ¿Sí? Y ahí ya no hay subjetividad. ¿Por qué? Porque ahí en un momento dado ya está basado en la capacidad y en las condiciones que tú como persona tienes. Pero para llegar a eso, tienes que educar también al papá para que entienda esa parte, porque él también fue educado de esa manera, donde para él sus papás probablemente le exigían el 10 y ahora él se quedó con ese cassette y aunque hoy se hable de otra manera, a su hijo le va a exigir el 10, ¿sí? Aunque probablemente entre su hijo y él, aunque es su hijo, no tengan las mismas habilidades y las mismas Claro, capacidades, ¿no? claro. Sí. Son personalidades diferentes. Entonces tiene que demostrar cuando eso, mira, hay una persona que es la que nos va a evaluar y ese es el problema y esa es la vida. Para la vida no hay examen de regularización, no hay examen extraordinario, no hay ABCD, no hay 7, Claro, 8, 9, 10. claro. Es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Lo tienes, no lo ¿Lo tienes. tienes o no lo tienes? ¿Tomaste o no tomaste la mejor decisión? Y esa no te va a perdonar. Esa ahí queda, ¿sí? Entonces, tienes que enseñarle al niño a que la vida lo va a evaluar en algún momento y que pueda tomar una buena decisión para alcanzar un nivel. Pero ahí caemos entonces a eso que decía el otro modelo, las competencias para la vida, ¿no? Sí. O bueno, desde el punto de vista pedagógico eso es muy valioso y es muy significativo. ¿Qué tanto, en qué porcentaje, vamos a ponerle números, en qué porcentaje eso le falta a la nueva escuela mexicana? Habilidades para la vida. Pues yo te diría que, pues sin temor a equivocarme, para mí, ¿sí? Respetaría yo cualquier otra opinión. Yo te diría que le faltaría como un 40%, ¿sí? Todo lo demás, lo que proponen algunas cosas, pues son válidas. Algunas ya se venían haciendo, con otro nombre, pero se venían haciendo, ¿sí? Se venían haciendo, ¿sí? Pero, pero yo sí siento que está corto en ese sentido. ¿Por qué? Porque el niño no está desarrollando esas habilidades para la vida, Destrezas. destrezas, ¿sí? Esas que, pues, capacidades las tienen, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque seguimos manejando esa misma condición, ¿sí? Porque tenemos que enfrentar un reto, ¿sí? Yo te puedo decir, mira, y sin temor a equivocarme, yo siempre he dicho, sí, es cierto, estamos en una muy buena escuela, nadie niega lo contrario, pero hay que ver que estamos cometiendo un error. Tenemos alumnos seleccionados. En teoría, tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero la realidad no es esa. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros cuando se dijera,
La EFREN va a aceptar cualquier tipo de calificación. Ahí yo quiero ver las planeaciones. ¿Sí? Ahí quiero verlas. Porque con niños que mal o bien, o ponle tú como quieras que les haya puesto la calificación, pero tenemos lo mejor, ¿sí? Y nadie lo duda, porque son muy buenos niños, ¿sí? Porque gran parte de, yo siento que del éxito que nosotros pudiéramos tener, pues es gracias a ellos, porque ellos nos respaldan, ¿sí? Pero mi pregunta es, cuando me lleguen niños que dijeran, no, pues a partir ya de este momento, ya todos van a tener la posibilidad de estar. Tal vez se ponga un examen, ¿sí? Un examen. Tal vez con ese examen entren niños que probablemente no entrarían porque traerían un promedio alto, pero probablemente, que es lo que nosotros supieron tomar buenas decisiones en una evaluación, que midiera no lo numérico, sino cómo, cómo resuelves una problemática. Claro, ¿Sí? Y eso es aplicable en cualquier contexto. ¿Sí? claro. Aplicable tanto, muchos podrían decir, ay, en historia, pues sí, en historia, claro. ¿Por qué? Porque la historia sí es cierto, son hechos que ya forman parte del pasado, pero ese pasado, ¿sí? Fue en un presente. Y ese pasado en este presente va a tener un impacto en el futuro. Tú como mexicano, ¿cómo quieres, cómo te vislumbras a futuro? ¿Qué quieres para nuestro país? Nosotros, bueno, yo lo digo por mí, ya vamos de salida, ¿no? Pero luego a manera de broma con los niños, luego les digo, cuando dicen que el futuro de México está en sus manos, me da miedo. Sí, me da miedo realmente. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque no los estamos forjando para la vida, formando para vivir. Sí, sí. Y tú velo ahorita, por ejemplo, esto de ¿cómo te explicas un joven de 15 años que tiene esta idea de matar y que toma una pistola y le vale y sabe y demás? Ah, pero las leyes mexicanas ahorita están en el debate si debe de ser enjuiciado como adulto o debe de ser enjuiciado como menor de edad. Si es como menor de edad, solamente será una condena de 3 años, ¿sí? Bueno, es que según la ley, no, es que no hay debate ahí, profe. O sea, la Ujú. ley dice que no, debe ser juzgado como menor de edad. Ajá, O sea, eso, o sea, no sé quién dice que hay un debate, pero eso sí, no hay pie a eso. La ley ya está clara, es menor sí. de edad. Por eso, pero ¿por qué? Porque esa respuesta sí le satisface a una parte de la sociedad. Pero te apuesto que pregúntaselo a la parte de las personas que fueron las víctimas, no les va. Sí, No, pues, claro que no. O sea, es que a eso me refiero, profe. sí, Es de, bueno, ¿y aquí quién cuestiona a los padres? O sea, ¿por qué tenía un arma? O sea, exacto. es a lo que voy. O sea, porque todos, o es el maestro, o es el sistema, o es todo. Pero a la sociedad de ahora le falta autocrítica. Sí, O sea, como padres, yo creo que también muchos, no todos, obviamente, pero mm, están fallando. Hay que decirlo aunque duela. sí, Están fallando. Son también padres que vienen de haber sido malcriados, muchos, y que ahora que son ahora sí, de la sociedad económicamente activa, pues simplemente están replicando esa falta de responsabilidad sí, y en algunos casos deriva en esto, ¿no? Afortunadamente no sí. en la mayoría, pero, pero hay fallos que son ya críticos, ¿no? Y que ¿Y realmente se sabes acentúan. por qué? ¿Y sabes por qué? Porque le hemos delegado la responsabilidad de educar, ¿sí? A los maestros. Y nosotros no somos educadores. No, no somos criadores, Ajá, somos formadores, somos pero no formadores. somos los que criamos. No, no. En eso se equivocan los ¿Por qué? papás de ahora. Porque la educación es precisamente, viene de casa, Así ¿sí? es. Y se desarrolla en la Y escuela, siempre va a ser ¿sí? así. ¿Y qué es lo que sucede? No. Ahora, los papás, pues porque son papás jóvenes, porque están hechos a una nueva tendencia social, le delegan ahora la responsabilidad de educar, que es de ellos, a la televisión, a los dispositivos, a todo lo que hay ahí. ¿Sí? ¿Cuántos papás sabrán qué es lo que ven sus hijos?
¿Cuántos papás sabrán qué uso le están dando a la tecnología? ¿Cuántos saben que tienen, por ejemplo, sus hijos 2 cuentas de Instagram? Sí, Porque una la pueden estar checando, ¿no? Ya hay control parental y lo que ustedes me digan. Pero es muy fácil que saquen otra cuenta y no les digan. sí. Es muy fácil, nada más lo hacen y ya. O hasta 3 o 4. Entonces, Sí, están teniendo un diálogo, las generaciones de ahora, doble, ¿no? Una doble moral. Es ujú, decir, están por un lado quedando bien con sus propios papás, pero por otro lado buscando y explorando siendo ellos mismos y desarrollando a través de influencias y de contenidos que quizás no deben ni siquiera de ver, no aún, pero pues siendo, digamos, mal influenciados o quién sabe hasta dónde tan mal influenciados, sí, ¿no? Y eso puede generar una especie de malicia precoz, porque pues si en casa algunas veces las cosas no están bien y yo veo contenidos que tal vez normalizan otras cosas que tengan que ver con violencia, con formas de hablar, con formas de tratar a alguien sí, que no son las más adecuadas, pues yo replico, ¿no? Porque siempre uno va, sobre todo cuando uno es mucho más joven, ujú, vale más el ejemplo en la acción que en la palabra. sí. Entonces, es ahí donde ya hay un vacío, ¿no? Hay un vacío raro, no sé. Sí, y aparte, por ejemplo, ves que campañas que a nosotros nos dan, nos ponen, que les hagamos hacer carteles, actividades y demás, no impactan, pero no impactan ¿por qué? Porque eso nada más La sirve simulación, exactamente los dentro super... de la escuela nada más. Sí, el manejo del vapeador, sí, cuántas campañas se han hecho, todo lo que hemos hecho y no ha habido un impacto, porque en primer lugar, el niño, ¿dónde está? Se supone que debería de estar más tiempo en su casa. ¿Quiénes son los que les proveen el dinero? ¿Quién sabe qué es lo que hacen con el dinero? ¿Para qué lo necesitan, no? Entonces, el niño juega con esa, ya nos tomó la medida en ese sentido. Ya nos juegan a ese Sí, gato y sí, a ese claro. ratón, ¿no? O sea, aquí digo lo que el maestro quiere escuchar, pero fuera ya hago Ya lo soy que yo y lo ya que se soy me dé yo. la gana, Sí, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque la sociedad me está exigiendo ese tipo de comportamientos, ¿sí? Porque si no me marginan, porque si no soy el nerd, si no me van a bullear, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy la palabra bullying es más una justificación hoy porque el bullying ha existido Claro, desde siempre, claro, ¿sí? claro. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía? Antes los niños sabían cómo enfrentar ese bullying, ¿sí? Y no era agarrarse a golpes, no, no, porque si no ya, entonces en lugar pasamos del bullying a la violencia, no, sino simple y sencillamente, si estoy seguro de mí mismo, de quién soy y demás, yo voy a caminar adelante. Y sobre todo, Eso. pero la base te la daban los padres, Claro, ¿no? definitivo, Te lo sí, daban los padres, esa seguridad te lo daban los padres eran los que te arropaban y ya dependía tu temperamento también, porque no todos somos iguales, sí, cómo lo manejabas, cómo reaccionabas o cómo lo padecías, ¿no? Porque también es verdad que hay alumnos que lo padecían y eso es lo que ha cambiado ahora, ¿no? Pasamos, que creo que ahorita estamos como en un stand-by, pero hace algunos años empezó a haber pues esa famosa generación de cristal, o sobre todo una especie de lapso social, sobre todo antes de la pandemia y después de la pandemia, donde perdimos esa dureza de piel que creo que es necesaria tener, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengamos que tolerar el maltrato, sí, pero debemos aprender a ser fuertes porque hay gente que es muy indolente, que es, sobre todo cuando son adolescentes, pues que no miden, que son inconscientes y que obviamente pues reflejan la violencia que ven en otro lado, ¿no? Y a veces ujú, en su propia casa. Pero uno también debe tener esa fortaleza mental y esa dureza de piel para poder seguir adelante, como tú dices, yo como alumno o yo como persona sé lo que soy, sé lo que valgo y bueno, pues echar para adelante, ¿no? sí, Hay veces que hay que eludir los problemas y no simplemente responder con violencia, ¿no? Porque hoy en día lo que hacen los papás es, no, tú pega o si no yo te pego, o ujú, no, o tú defiéndete, sé violento,
pero después yo justifico esa violencia y ya veo cómo le hago, ¿no? Entonces se vuelve un juego por ahí tóxico y venenoso, ¿no? Sí, Porque entre que es defensa, no es defensa, entre que te apapacho, entre no me lo toquen porque no se vaya a deshacer. Entonces hay una especie de complacencia que puede llegar a ser hasta perversa, ¿no? sí. Pues es como, por ejemplo, hoy también el mismo gobierno lo maneja, ¿no? La discriminación, pero no se ha puesto a pensar que ellos también discriminan, solamente que la discriminación venida del gobierno se le llama simple y sencillamente omisión, ¿sí? La omisión es discriminación, también aquí en China, ¿sí? Ah, pero yo estoy haciendo una escuela donde el niño que tiene algún problema, ¿sí? Va a tener que trabajar al mismo ritmo de los demás. A ver cómo le hace. Eso es discriminación. Porque están omitiendo que ese niño no va a tener la misma, lo están haciendo enfrentarse a un mundo que no está hecho para él. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha creado las condiciones necesarias para que él pueda desarrollarse, porque hay muchos niños con discapacidad que tienen un gran potencial, pero el gobierno ha omitido crear condiciones para ellos. Ya te doy la educación, Cumplo pero con ser incluyente, pero ya el juego que se da dentro del recinto, ya hay que te vaya como te vaya, ¿no? Porque es ajá, responsabilidad del maestro que te vaya bien y si no voy contra él. ¿ya ves? O sea, esa es nuestra realidad. Por eso es que la educación está como está. Y desde cualquier ángulo que tú le veas, vas a encontrarte que nada más estamos maquillando, ¿sí? Un sistema que no está dando resultados, ¿sí? Que no está dando resultados. Porque la política educativa es más una política de gobierno, ¿sí? Sí. Yo al menos, ¿cómo me hubiera gustado que alguien me dijera el modelo anterior en qué falló? ¿Qué no funcionó? Sí, pero Sí, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? No exacto. No, del solamente, político, no no. de es neoliberal, no es Porque se neoliberal, llevaron la es... lana o porque. Sí, No, sí, no, sí, no, eso ya claro. no, eso ya. No, 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 no. Yo quiero saber qué no sirvió o qué sí sirvió. Porque no creo yo que todo también haya estado tan mal. Claro, ¿Sí? claro, Como así este es. modelo, no creo que todo vaya a estar mal. Bueno, pero si hacemos un balance de lo anterior, que ahorita lo podamos retomar y darle continuidad, pero para eso tenemos que evaluar, pero no evaluar, asignar un porcentaje de números rojos, pues estamos mal. No, 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 no. A ver, bueno, evalúame en cuanto a en qué hice bien, qué hice mal. ¿Qué puedo hacer mejor para superar esas deficiencias, no? Oye, ¿tú cómo verías, ya para ir cerrando la charla, Ujú, tú cómo verías que, por ejemplo, se trabaje por proyectos y como se ha trabajado en muchas maneras, pero tal vez ahorita más acentuado, ujú, que se trabaje por proyectos, pero por ejemplo tuvieran los libros, como lo tenían antes también, más ejercicios y una propuesta, pues no obligatoria, pero una propuesta o sugerencias didácticas mucho más claras, más ejercicios, más aspectos didácticos que le ayuden también al docente ujú, a que no sea solamente de su propia invención o de su propio diseño o ujú. codiseño el desarrollo de un tema. ¿Tú cómo eso lo verías? Es decir, esa fusión de esos dos elementos. ¿Crees que sería, por ejemplo, en un libro algo muy útil? Sí, sí. Solamente que tendrían que ser, primero, proyectos comunitarios basados en las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro entendimiento. Te lo voy a poner muy fácil. Por ejemplo, el problema de Coatepec es el problema de la contaminación del agua, un ejemplo. ¿Sí? Ese sería un proyecto a trabajar. Coatepec, ¿cómo resolveríamos el problema de la contaminación del agua en Coatepec? Visto por todas las escuelas secundarias de Coatepec.
donde participen todas las disciplinas o campos formativos, como tú quieras, pero que apuesten a ese proyecto, pero que formamos en colegiado nosotros. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un proyecto, no sé, de limpieza de los ríos, un ejemplo, o de campañas de fomento a que las empresas que contaminan los ríos, por ejemplo Nestlé o Coca-Cola, busquen formas de ya no hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Eso sería más práctico, sería más real, ¿sí? ¿Sí? Y estamos apostando y abonando por algo mayor, pero a partir de nuestra realidad y a partir de las capacidades que tienen los maestros. Pero no por el maestro, porque tú me caes bien, porque contigo sí me llevo, porque tú sí sabes lo que yo quiero y porque tú vas a obedecer lo que yo te diga. Contigo sí voy a trabajar. Con aquel no, porque siempre va a estar Bueno, de sí, es rebelde. que hay Sí. meternos a la cuestión de la relación de los maestros, que también Ajá. es algo que no considera la nueva escuela mexicana, ¿no? Cree que todo el mundo Exacto. se lleva bien y Exacto. cree que todo es maravilloso Sí. y bueno, sí, O, o ahí de que chocan los so- intereses. o de que somos profesores de ahorita. Sí, Una horita aquí, otra horita allá. ¿En qué momento sí, lo claro. aterrizo? Hay otra Sí. cosa que también estaba yo checando por ahí algunos datos y alguna información, que, que el hecho de que le dé tanta como libertad a las escuelas de trabajar según su contexto y según sus necesidades, es que el alumno no tiene desarrolladas las mismas habilidades cuando llegue a un nivel siguiente, Ujú, ¿no? O bueno, es un riesgo. Entonces siento que eso todavía no lo vamos a padecer, pero podría suceder más adelante, ¿no? ujú, Porque justamente a lo que me refería yo con que los libros fueran más propositivos desde el punto de vista de ejercicios y cuestiones didácticas, es que todos los alumnos a nivel nacional podrían partir de una base de conocimiento que ya después el docente puede contextualizar, como tú bien dices, ya siendo un proyecto ujú, que sea regional o que sea muy local, ¿no? Pero no importa si, por ejemplo, aquí en Coatepec el problema es el agua y algunas escuelas lo trabajan o lo trabaja la tuya, ¿no? Sino que a final de cuentas el alumno va a tener las mismas habilidades y destrezas trabajadas, independientemente del ujú. proyecto, que otra escuela de otro lugar, de otro estado, porque Sí, tal vez en otra escuela estén viendo el mismo tema, pero su necesidad sea otra, claro. ¿no? Y aquí no importa, aunque la mía fue el agua, allá a lo mejor es el campo, ¿no? La tierra, la siembra, Ujú, pero la base de didáctica, la base de ejercicios, de destrezas, fue trabajada igual, con un enfoque diferente. ujú. Pero eso es lo que no tienen los libros de la nueva escuela mexicana. Sí. Entonces, pues no sé, ¿hacia dónde vamos, profe, para ir cerrando? Pues dirían los políticos ya del pasado, a vivir una vida de pan con lo mismo. Sí, Fuertes declaraciones. sí, definitivamente. Es pan con lo mismo. Y es pan con lo mismo por esa condición, ¿sí? Porque mientras no se generen las condiciones sociales necesarias para sostener y soportar el esquema educativo, la educación, pues estamos navegando, ¿sí? Y entonces al ratito, pues sí, muy bonitas planeaciones, excelentes, Técnicamente técnicamente, tiene todo. pero ¿y el impacto? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde se logró? ¿Sí? ¿Dónde se logró? No, no lo hay. Y eso es el triste y lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hace una disposición que le dictamina a este debe de verificar que el de abajo lo cumpla, el de abajo debe de ponerse de acuerdo con el siguiente, y los que están hasta abajo, que somos los que estamos en el campo de batalla, debemos de entregar buenos resultados porque este me lo exige, este se lo exige, este se lo exige, y el de arriba no le importó cómo lo hizo aquel, pero ya le está entregando un número negro, y eso es lo que yo quiero, ¿sí? A mí no me importa si hay un cambio de actitud o si hay una formación, yo quiero un número negro, ¿sí? Que no haya reprobados. Entonces, ahí caemos en el vicio,
Y entonces al ratito vamos a decir, aunque alguien me puede decir, bueno, ¿y dónde está la ética profesional? Pues sí, pero también dónde está mi, mi posibilidad, mi estabilidad en cuanto a la educación, pues voy a decir lo que tú quieres escuchar, aunque la realidad no sea esa, ¿sí? Definitivamente. Por último, profe, Sí. relacionado con lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo ves esa frase de que lo repruebe la vida? Pues es muy, es muy dura, pero también no sería justo, por lo que te acabo de decir, porque la vida los va a reprobar, ¿sí? Pero no les va a dar una segunda oportunidad. Para ella no va a existir un examen de regularización o una actividad complementaria como ahora nos piden. A ver, diseñenle una actividad para que ese niño pueda Justificar. justificar y pasar al siguiente nivel. La vida no. La vida eso no le va a decir. La vida es, ¿sabes? Estás de esclavo. ¿No sabes? Ahí te quedas. ¿Tienes el chance de volverla a presentar? Tal vez, pero esta oportunidad ya la perdiste, ya no existe, ya no está, ¿sí? Y entonces, desgraciadamente, eh, volvemos a caer. Vivimos un país de simulaciones, ¿sí? Y ese país de simulaciones lo hemos vivido, yo siento que desde que México, desde la Revolución Mexicana para acá, lo hemos vivido, un mundo de simulaciones, porque pues aquí tal vez lo medio vemos, pero tú velo en nuestra escuela, le faltan muchas cosas, no está completa, ¿sí? Y sin embargo los compañeros maestros han hecho un buen trabajo, ¿sí? Yo créeme, bueno, pues yo ya me falta poco tiempo ya para jubilarme y espero todavía alcanzar a ver de verdad un verdadero cambio que me llene los ojos de decir, híjole, pues se logró, tarde, pero se logró, pero yo, ¿cómo vamos? Creo que lo dudo, ¿sí? Los que me preocupan sí son, digo, sin caer en el idealismo, podría mucho decir, ay, es muy idealista. Los que sí me preocupan son los alumnos, sí, sí me preocupan. Porque ya en plan real, son el futuro de nuestro país, ¿sí? Claro. Y si ellos fracasan porque la vida los va a poner a prueba, ¿sí? Nosotros los docentes vamos a cargar con una culpa que tal vez no fue tanto nuestra culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pidieron hacer un pastel con los condimentos o los materiales que el gobierno quiso darme y con eso ya justificó que él ya cumplió, pero no es así. Y ahí sí no se vale. Jugar con el futuro de los niños y las niñas no se vale. Con eso sí no. Y te lo digo yo en mi experiencia como docente, he tenido tantas generaciones de las cuales guardo muy bonitos recuerdos y hoy los veo algunos como profesionistas y digo, pues sí, sí, sí hicimos buena nuestra chamba, pero tal vez no fue con todos. Y no fue con todos no por no querer, sino porque las condiciones no estaban dadas, lamentablemente. Sí, yo siento que hay una frase de un autor anónimo que dice, crea las condiciones necesarias para forjar tus futuros ciudadanos, para que el día de mañana tú te sientas satisfecho de que hiciste lo mejor por ellos. Así de fácil. Ojalá, ojalá, pero se tiene que poner mucho las pilas del gobierno y dejarse ya de politiquerías, ya de quedarse de eso y de buscar alternativas viables para un México que por lo que se ve, se siente, le vienen tiempos complicados. ¿Sí? Profe, No, pues pues es un un gusto gusto. y un placer. Volumen 2 Gracias. de esta charla Volumen 2 que cada vez va subiendo más de nivel, de sí, sí, sí. tono, de crítica, ¿no? Es un placer Sí. poder platicar contigo, charlar contigo, con alguien que tiene una perspectiva crítica y que obviamente pues tiene los argumentos y la preparación para hablar de, ¿no? Gracias, profe, por recibirnos y a ver cuándo hacemos el volumen 3. Fíjate que sí, yo te agradezco. Mira, este interés pues fue un interés recíproco, ¿no? Ambos queríamos esta plática porque nos mueve mucho este espíritu de crítica. Tal vez
no hacemos el cambio nosotros, somos dos voces en el En el- desierto. dos gotas en el mar. Ajá, pero algo podemos mover, ¿no? Y alguien puede escucharnos y tomar algo de lo que dijimos y decir, bueno, no están tan equivocados, ¿no? Porque esa es la finalidad, ¿no? Y pues ya sabes, esta es tu casa y las temáticas, uy, podemos, ahora sí, hablando de educación, podemos ver. Y lo que yo te dije, la mala experiencia que acabo de tener en el sistema de salud, también esa es Claro, otra, o claro, sea, claro, porque estamos mal, ¿no? Sí, claro, claro. pero eso es lo Sí, básico. los criterios siempre Sí, son sí. el problema. Y algún Yo- momento, pues tendremos que Y abordarlos. hablando de criterios, ojalá y cambies tu criterio y no sea tan azul la próxima vez, y ese logo Mira, también. el azul de este es que es básico. ¿Por qué? Porque el primer cruzazuliño fue Jesús. Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Cuál es el escenario donde vive? El cielo. ¿De qué No, color es? celeste, celeste, Azul celeste. celeste. Por lo tanto, ¿Qué, yo qué, entiendo qué que demagogo eres, güey? ¿Qué yo entiendo demagogo que eres? ustedes, No, americanistas, no. chivistas, y mira que hay muchos alumnos Viva el míos, tiburón rojo, mira, viva el tiburón rojo. digo, hay muchos alumnos míos que son chivistas, Te están americanistas. oyendo, profe, No, te y están este oyendo. mensaje va para ellos. Ojalá cambien esa perspectiva y El- que el mundo está hecho para los azules. Siempre que miren al cielo, vean el Exactamente. celeste. Gracias, profe. Anda, gracias.